Chuya, buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. En el día de hoy quiero hablarles acerca de mi testimonio. Algo así como mi biografía, pero visto desde el punto de vista de Dios. No sé cuántos videitos lleven estos, cuántos videitos me voy a demorar haciendo esta biografía. Espero que uno. Y quiero que lo busquen en el canal de YouTube. Todos estos videos los estoy montando en YouTube para que ustedes más adelante, cuando tengan el tiempo, puedan ir allá. Hacer mejor. Eh, ¿Cómo se llama? Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, a mis hijos principalmente, a las personas que de una u otra manera han participado en este proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y damos gracias a Dios por todo, porque creemos que sin Él nada somos y fuera de Él nunca pudimos haber sido nada, ¿cierto? Vamos a empezar por el principio. El principio es que mi mamá, una señora que viene de Magangué, Bolívar, viene aquí a Barranquilla eh, con procesos laborales, viene aquí a trabajar, viene a desempeñarse como ingeniera doméstica en la casa donde mi papá vivía. El viejo José Miguel venía de un fracaso de un matrimonio fallido con 3 hijos, de los cuales quedó José Fernando Ríos, mi hermano mayor, Elizabeth Ríos y mi hermana menor. Ella se llama Sol o Masol, algo así como María y Sol, Masol. Ella se llama Sol, pero todo el mundo la conoce como Sol. Actualmente trabaja con Anita, mi otra hermana, de la que ahorita vamos a estar hablando, en el mismo sitio. Ellas dos son hermanas mías, pero entre ellas dos no son nada. Bueno, entonces mi papá tuvo un matrimonio fallido con una señora que se llamaba Elisena. Ella dejó el hogar y se fue para Venezuela a buscar fortuna. Dejó al esposo y a los 3 hijos, los dejó y se fue. Aquí quedó mi papá con los 3 cabezones, muy pequeñitos, y pasando por ese proceso doloroso, él quedó en la casa de una de sus hermanas, o sea, de una de mis tías. Llega a trabajar allí mi mamá, que viene de Magangue, Bolívar, y ahí se conocen. Me imagino que no fue enseguida, me imagino que fue mucho tiempo después. Luego ellos tienen una relación de pareja y duraron viviendo mucho tiempo. Mi hermano mayor, yo creo que mi mamá y mi papá duraron viviendo casi 10 años, casi, no sé, nunca le he preguntado. De esa relación quedó mi hermano Edwin Ríos, mi hermano mayor Edwin, y quedé yo. Nosotros somos 2 hijos únicos de papá y mamá, de José Miguel Ríos Ríos y María Concepción Caldera Amado. Luego mi papá fallece cuando yo tenía 2 años y mi hermano mayor 6 años. Nosotros nos llevamos 6 años. Mentira, mi hermano mayor tenía 8 y yo tenía 2, porque nos llevamos 6. Entonces fallece a causa de una terquedad de la que sufrimos todos los hombres, y es no querer ir al médico. Él se tenía que calentar y era comerciante y trabajaba en ese cuento del comercio, de surtir negocios, y por estar puntual con su trabajo entonces dejó que se afectara su salud. No quiso ir nunca al médico y por eso entonces falleció a la edad de 33, 35 años. El señor José Miguel Ríos. Una de las esperanzas y una de las cosas que alegra mi corazón es que él murió en los últimos 2 años de su vida. Conoció de las enseñanzas del maestro y se convirtió al cristianismo. Él aceptó a Cristo en su corazón, y por eso entendemos hoy que él muy probablemente lo volveremos a ver en el mundo venidero. Eso espero en Dios. Bueno, y todavía falta que yo entre, ¿no? Por lo menos él ya nos lleva la delantera. Entonces, después que mi papá fallece, deja a mi mamá con 2 cabezones, que es Edwin y yo, Edwin mi hermano mayor y yo, John Jairo Ríos. Y les voy a comentar un secreto. Mi papá, cuando estaba en vida, me registró con el nombre de
John Alex Ríos Caldera. John por John Travolta y Alice por, no sé. El cuento es que cuando mi papá fallece, entonces yo, todos esos papeles que mi papá había hecho, antes no habían esa cantidad de notarías que hay hoy en día. Eso antes era como que por bautismo y eso. Él me bautizó con esos nombres, pero esos papeles nunca aparecieron porque pasó mucho tiempo. Entonces mi padrastro, que es el señor Fernando Medrano, eh, él me registró con sus apellidos porque yo necesitaba los papeles. Yo no podía estar estudiando en ninguna escuela sin ningún documento. Entonces por la necesidad de esa época de tener papeles que me identificaran, me registró con los apellidos de él. Pero en el momento de que me registra no me coloca John Alex, sino John Alex. Ese es mi nombre original, John Alex Ríos Caldera. Luego, mi mamá tiene 4 cabezones que son Rubén, Fernando, Anita, no, David y Anita. Anita es la última de esa camada. Mi mamá ya tendría 5 varones porque estamos nosotros 2 y Anita. Muere uno, el que está antes de Anita, David, porque él se enfermó de gastroenteritis y cuando él murió, todo el mundo pensaba que el que había muerto era Nandi, mi hermano Nandi, que eso es un testimonio grande, pero murió fue Nandi. Entonces de esa relación nada más quedaron Rubén, Nandi y Anita, más nosotros 2. Cuando yo crecí como a los 10 años, mi hermano mayor se iba cada rato a sevillar. En el barrio Sevillar de Barranquilla hay una cuadra, que eso es toda la familia Ríos está allí. Y cómo se llama, y mi hermano todas las semanas iba para allá. Yo iba cada 3 semanas, una vez al mes, porque no me gustaba. Porque mis tías cuando yo llegaba allá, eso era regañe y regañe y regañe. Y a mí no me gustaba, a ninguno le gusta que lo estén regañando. Entonces, porque yo era como que un poquito indisciplinado, desaplicado, relajado. Entonces, el momento en que fui un día para allá, le dije, no, tía, yo quiero tener el apellido de mi papá, de los Ríos. Y ella me dice, ¿cómo así que tú no tienes el apellido de los Ríos? Yo, sí, a mí me quitaron ese apellido y me pusieron el apellido de mi padrastro. ¿Cómo así? Entonces vinieron acá a la casa, formaron el zaperoco, a mi mamá le dijeron cómo ella iba a permitir eso. Entonces mi tía Rosa, yo tuve 3 tías, Donatila, la mamá de doña Ligia, Rosa, Gloria, 3 tías, ¿verdad? Sí, ellas 3. Entonces mi tía Rosa, la del medio, vino aquí, vino por mí y fuimos a registrarme en una notaría con los apellidos míos. Me recuerdo, yo tenía como 10, 12 años y caminamos un poco de notarías en Barranquilla buscando a alguien que las conociera, porque antes Barranquilla era muy pequeña y todo el mundo se conocía con todo el mundo y tú eres el hijo de y tal. Era como un pueblo grande. Y estábamos buscando a alguien que ella conociera, porque ella tenía muchas amistades, ella trabajaba en el norte y conocía a mucha gente por allá. Entonces, hasta que llegamos a la notaría tercera, ahí había un funcionario que la conocía y le dijo, pues claro, mano, yo te lo registro. Yo tenía ya cierta conciencia, facultad, la edad que más o menos tiene Ginger hoy, más o menos así, esa era la edad que yo tenía. Y cuando el registrador me pregunta cómo tú te llamas, entonces yo enseguida, ¡ping!, le llegó la luz. Y dije, yo me llamo John Jairo Ríos. Ya no, o sea, mi papá me colocó John Alex, mi padrastro me colocó John Alex y yo en ese momento me autocoloqué John Jairo Ríos Caldera. Así que mi nombre, el nombre con el que aparezco en todos mis papeles es John Jairo Ríos, pero ya yo he pasado por tres Johnes. John Alex, que hasta hubiera sido un poco comercial, chévere, bacano. John Alex, el masculino de Alex, y John Jairo, que es el que tengo actualmente. Ahora tengo un nombre judío que se llama Johanan Ben Shalom. Johanan es el nombre John. A ver, sabemos que John es un nombre americanizado. El nombre original es Juan. Pero Juan en hebreo se dice Johanan. O sea que yo me vendría llamando Johanan
Ben Shalom. Ben, todos los judíos tienen el Ben porque es hijo de Johanan Ben Shalom. O sea, Juan, hijo, y Shalom es una palabra hebrea que significa paz. Dios es mi paz. Entonces yo vendría llamándome Johanan Ben Shalom. Juan, hijo de paz. Ese es el nombre que yo me inventé acá, pero son cosas locas de que uno se va inventando. Y eso tiene que ver también con que el nombre que nosotros nos colocaron nuestros padres y el nombre geopolítico que nosotros tenemos no es el nombre que Dios nos colocó en el momento de nacer, de engendrarnos en su pensamiento. La palabra dice que cuando nosotros lleguemos al mundo venidero, Él nos va a entregar el nombre en una piedrecita. Y nosotros vamos a saber cuál es nuestro real nombre, nuestro nombre real. Entonces, ese nombre que usted tiene maluco o feo, horrible, ese no es su nombre. Su nombre es el que Dios le va a entregar en el mundo venidero. Por lo pronto yo aquí en este mundo material me llamo John Jairo Ríos Caldera. Caldera se escucha mejor, todo brasilero y tal. Bueno, luego de que mi padrastro se fue a la casa, yo tocaba las congas, siempre he sido percusionista en una iglesia por allá, por la Sierrita. Después pasamos a la Primitiva y toqué con Gary Valdés en una banda que se llamaba Luces Juveniles de Cristo. Yo estuve en la segunda generación. En la primera generación estuvo mi hermano mayor Edwin Ríos y en la tercera generación estuvo mi hermano Rubén, que ahorita mismo está en Bogotá y creo que viene en estos días. Shalom, Rubén Medrano, si en algún momento llegas a ver el video. Entonces, yo siempre fui el rebelde de la casa, siempre fui la ovejita negra, siempre fui el el indisciplinado, el segundo. Vemos que en la Biblia siempre está Jacob, fue el segundo de Saúl, y todos los segundos fueron los más, ¿cómo se llaman? Los más trinca de la familia. Entonces mira que Andrés es un poco más loquillo que Carlos, es el segundo, y seguramente el segundo hijo de Andrés sea más loquillo que el primero y así. Pero somos buena gente, o sea, nosotros en nuestra ADN está la investigación, el por qué, el para qué, todas esas cosas. No demeritando el primero, ¿cierto? En el primero hay una bendición muy especial y para el padre todos los hijos son iguales. Entonces, después que trabajé en Libros Colombia, una gran experiencia, a la edad de 16, 17 años, tuve como jefe a un señor que se llamaba Rufino Monterrosa, se llama Rufino Monterrosa, hoy en día ya es una persona mucho más adulta en aquella época, pero una persona muy llena de sabiduría que me enseñó muchas cosas, de pronto las cosas que no me enseñó mi padre, porque mi padre estaba no con vida, no vivo, entonces él asumió para mí, él era mi padre, pero él no sabía que yo era su hijo. Bueno, de él aprendí muchas cosas, la disciplina, la lectura, la responsabilidad. Aprendí muchas cosas bonitas de él y gracias a Dios trabajé con él 4 años de aprendizaje, de saber lo que era un trabajo legal con todas mis prestaciones, con todas las cosas que establece el gobierno. Con él supe lo que era un sueldo sudado, y una persona que significa muchísimo, inclusive en el proceso de separación de mi segunda relación, él estuvo presente. Rufino Monterrosa, gran persona, gran señor, al que admiro muchísimo por todo lo que representa y por todo lo que él es. Luego de trabajar en Libros Colombia, trabajando en Libros Colombia, ahí se pasan dos cosas. Conocí, Patricia, la mamá de mis 2 hijos mayores, mis 3 hijos mayores, perdón, Ángelo, Andrés y Carlos, la mamá de ellos 3. Ella en esos momentos era una joven de la iglesia y era muy bonita, muy wow. A ella la conocí en la iglesia. No voy a entrar en detalles porque no se trata de ahondar muchos en detalles.
Luego, luego de haberla conocido a ella, siendo novios, o siendo novios, eh, yo fui elegido como vicepresidente de la Sociedad de Jóvenes de la iglesia donde yo iba, la iglesia cristiana primitiva. Allí al tercer año o al segundo mes, perdón, no al año, en enero, allá en esa iglesia, eligen al presidente de jóvenes todos los años. En enero están eligiendo el presidente de los jóvenes de todo el año. Pero como a los 2 meses o a los 3 meses, no me acuerdo, el presidente, que era Oscar Polo, tuvo que, no sé, entregó, no sé, no me acuerdo qué pasó. El cuento es que me tocaba a mí por, por, por rango, como era el vicepresidente, me tocaba a mí asimilar la vicepresidencia de esa iglesia, de la juventud. Entonces quedé como presidente, un presidente, ¿cómo se llama? Sustituto, hasta que se acabara el periodo, hasta el próximo año, y me entregaron como 6 jóvenes, 6, 7 jóvenes. Entre ellos estaba Yamide, estaba Elías, estaba Sarita, personas que ya venían proyectándose. Y empezamos a nosotros a trabajar dinámicamente, a hacer campañas, vigilias y a meternos en el cuento. Gracias a Dios y por la misericordia de Dios y con toda humildad, entregamos esa sociedad de jóvenes casi con 50 jóvenes. Una cantidad de jóvenes llegaron y se contagiaron de todo eso. Por problemas que hubieron ahí, me tocó. ¿Se acuerdan de Walter Gómez? Los que sepan de Walter Gómez van a saber. No quiero entrar en detalles por todo eso. Entonces entré a un proceso, de stock, ¿cierto? Me metí más bien en cuanto a la parte personal, y ahí decidí casarme con Patricia, formar una familia. Ya llevamos 1 o 2 años de noviazgo y decidimos casarnos, de cuya relación llegó Carlos Miguel, el primero, el primogénito, Andrés Miguel, el segundo génito, y luego de 5 años de esos dos llegó Ángelo. La relación estuvo muy fuerte, se deterioró muchísimo, por culpa de ella y por mi inmadurez y por cosas de un pelado de 22 años casándose y con 2 pelados ya. Cuando yo tuve a Ángelo tenía 27 años, ya las cosas estaban súper deterioradas, yo sin la madurez y sin el conocimiento que ahora poseemos. Entonces entramos a un proceso de separación después de 7 años, casi 8 años. Naciendo mi último hijo, ahí estábamos ya finiquitando la relación. Culpa de ella, culpa mía, 50-50. Nadie se separa siendo totalmente inocente. Nadie se separa siendo totalmente culpable. Hay que tener la madurez para entender que en una relación 50 y 50. 50 y 50. En ese sentido, porque en otros son 100 y 100. Bueno, luego de mi separación, a los 2 meses conocí a una muchachita, bonita, ojitos verdes, mona, wow. Y ella se convirtió después en la mamá, en mi pareja. Ya yo me había ido a las cosas del mundo, ya. Mi primera cerveza fue a los 27 años, todavía yo no había probado lo que era el mundo. A los 27 años yo me conservaba todavía una persona, wow, recta. No sabía lo que era una parranda, no sabía lo que era una discoteca, no sabía muchas cosas. Y con esta persona, Karen, la mamá de mi hija, con ella empecé a vivir todas esas cantidades de cosas, pero cuando tenía los 27 años me separé de Dios. A raíz de todas las cosas, de la inmadurez, de todas las cosas que habían pasado, me separo de Dios. Empiezo a vivir mi vida a mi manera, como dice un cantante de Estados Unidos. Y empecé a vivir y a experimentar muchas cosas. Dios de esos 12 años, 15 años casi, que duré apartado de Dios, Dios solamente me preservó en 3 maneras. Me preservó del homosexualismo, me preservó de las drogas y me preservó de matar a otra persona.
Después de eso, quité eso y yo ahí experimenté una cantidad de cosas. Adulterio, fornicación, secuestro, extorsión. No, mentira. No, tampoco. Nunca fui un delincuente, pero sí fui un cretino. Y de esa época vino mi apodo. Ese apodo tan bonito que a veces he luchado para que la gente no me llame así. Pero cada vez que yo escucho que alguien me dice cretino, estoy recordando de dónde me sacó Dios. Y Dios a veces permite, hay días en que yo me siento muy wow, elevado. Y viene alguien y me dice, ¡ay, cretino! Y, de ahí, o sea, es la manera como Dios permite que yo me mantenga humilde. Y recuerdo de dónde me sacó Dios y yo digo, wow, yo era un cretino. Entonces, Dios permitió que yo tuviera un contrato en la Clínica del Norte, de que empezó en el año 2000. Y ahí empecé a ganar dinero. Empecé a ganar, no mucho dinero, pero sí era suficiente para vivir y para invertir. Pero yo lo que hice fue trabajar y malgastar. Rumba, discoteca, parranda, mujeres. Mejor dicho, yo me creía la hostia. En ese momento mi corazón se llenó de mucho ego, cero humildad, y mi palabra era la ley. Lo que yo decía, eso se hacía, y como a través de mí muchas personas trabajaban y muchas personas llevaban el pan a su casa, entonces yo me creía la hostia. Y mi nivel de ego se infló. Vivía en una elevación, pero no espiritual, sino egocéntrica. Era un ser elevado. Y mi corazón se llenó de orgullo, de wow, de yo me lo merezco porque esto es fruto de mi trabajo. Entonces en ese momento empecé a hacer y la gente me hablaba de Dios y por aquí me entraba y por aquí me salía porque yo era John Jairo Ríos. Tenía las mujeres que yo quisiera, hacía el daño que yo quisiera. Y la que llevó toda esa, la que pagó todos esos platos rotos en ese momento fue la mamá de mi hija, la que vivía conmigo. Debo considerar que fui muy mal esposo, que yo a veces digo, Dios mío, esa mujer como aguantó tanto ya. Pero todo tiene un propósito. Y ahí entonces vamos a la segunda parte del video porque creo que ya apenas va a empezar mi testimonio. Eso era como que un contexto. El celular ya me está avisando que tenemos muy poco tiempo. Entonces, le doy las gracias a todos ustedes por seguirme hasta aquí. De esa relación con Karen salió mi hija. Wow, yo se la pedí tanto a Dios. Yo siempre quise tener una niña porque ya tenía 3 cabezones. Y yo cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo, wow, Dios mío, yo sé que yo soy todo un cretino, pero por favor, de chévere, de pana, regálame una hija. Y cuando fuimos a hacer la primera ecografía, me acuerdo que le pregunté al doctor, yo quiero que usted me diga si es una niña o es un niño. Y la mamá tenía como 2 mesecitos de embarazo y él me dice, lo que pasa es que yo no, a estas alturas yo no puedo hacer ninguna clase de predicciones porque estaría especulando y no. Y yo me acuerdo que le dije, doctor, usted lleva 20 años mínimo porque no soy una persona mayor, mínimo 20 años en este cuento, usted debe saber si es una niña. Entonces el man me quedó mirando así y dijo, ¿sabes qué? Otra vez le echó cremita y le metió otra vez el aparatico con que hace las ecografías. Y miró y yo, mierda, ¿qué me va a decir? Otro cabezón, chamo, otro dolor de cabeza, pana. Y cuando él otra vez se le quita los guantes y limpia y todo, me dice, por el fémur o por el hueso no sé qué, creo que es una niña. Y yo, seguro doctor, es una niña. Y felicidades. Puf, se fue. Para mí eso fue a los 2 mesecitos que técnicamente no se puede descifrar si es niña o niño. En esa época, en ese momento me dieron esa magistral noticia y wow, uno de los días más felices de mi vida.
Así como el día que nació Carlos, el día que nació Andrés, una recocha ya. Estaba con vida el señor Carlos y la mamá rompió fuente a las 5 de la mañana y yo fui corriendo desde la casa donde vivía yo, que eran como 3 cuadras, yo vivía en Santa María. Fui corriendo a las 5 de la mañana hasta la puerta del señor Carlos porque él salía a esa hora. Y yo le digo, hey Carlos, Patricia va a París. Y dicen, ella siempre con su show. Y yo, no, ahí rompió fuente la web. ¿Cómo rompió fuente? Ya porque él salía a esa hora. Fuimos con el carro, la montamos y él literalmente se asomó en el carro. Íbamos para la clínica del norte, pero no dio tiro. Tuvimos que meterlo en la clínica San Ignacio. En esa clínica nació Andrés, en la clínica San Ignacio, una clínica particular. Carlos nació en el Seguro Social, en el que está en Los Andes. Y Angelo nació en la clínica del norte. Y Ginger nació en la clínica del norte, pero de Soledad. Entonces, en esa época tenía yo Ginger, mi hermosa hija. Hoy en día tiene 12 años. Wow, ya es toda una mujer. Y Angelo tiene 18 y Andrés tiene 22 y Carlos tiene 23 y ya yo soy una persona ya entrado en años y una de las razones por las que hago este video es para que ellos escuchen de primera voz mi testimonio. Bendiciones. Vamos para la parte 2.